Dicen que Hogwarts tiene 142 escaleras, pero nadie ha podido contarlas 2 veces y obtener el mismo número. Dicen que el castillo lleva 1000 años en pie, pero hay piedras en sus cimientos que los propios constructores no recuerdan haber puesto. Y dicen que sus 4 fundadores lo construyeron juntos, en perfecta armonía, como un acto de generosidad hacia el mundo mágico. Pero esa última parte no es del todo cierta, y lo que realmente ocurrió entre esos 4, lo que uno de ellos escondió antes de marcharse para siempre y lo que ese secreto desencadenó a lo largo de 1000 años, es la historia que vamos a contar esta noche. Antes de que el sueño llegue y ya no puedas hacerlo, suscríbete al canal Dormitus y activa la campanita. Soy María, y aquí cada noche hay una historia nueva esperándote. Hazlo ahora, mientras todavía recuerdas dónde tienes el teléfono, porque en unos minutos es posible que ya no importe mucho dónde lo dejaste. Acomódate. Deja que los hombros bajen, que la mandíbula se afloje, que el peso del día se quede donde está. Esta noche no hay prisa, no hay pendientes, no hay nada que resolver. Solo hay un castillo que lleva 1000 años esperando ser contado, y toda la noche por delante para hacerlo. Para entender Hogwarts, hay que entender primero el mundo en el que nació, y ese mundo, en el siglo X, era un lugar hostil para cualquiera con poderes mágicos. Los brujos y las brujas vivían dispersos, sin institución que los agrupara, sin tradición pedagógica común, sin un lugar donde los niños con magia pudieran aprender a controlarla antes de que la magia los controlara a ellos. La persecución por parte de los no mágicos era una amenaza real y constante, y las historias de jóvenes con poderes que eran rechazados o castigados por sus propias familias eran demasiado frecuentes como para ignorarlas. En ese contexto de urgencia y de necesidad, 4 personas extraordinarias tomaron una decisión que cambiaría la historia del mundo mágico para siempre. Sus nombres eran Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin. 4 visiones distintas del mundo, 4 temperamentos casi incompatibles y una sola convicción compartida, que los jóvenes con poderes merecían aprender. Godric Gryffindor había nacido en las tierras altas de lo que hoy es Gales, en una región de valles profundos y montañas que parecen guardianes dormidos. Era un hombre de acción en el sentido más genuino de la palabra, no el de la imprudencia, sino el del valor que nace de saber que algo importa más que el propio miedo. Los retratos más antiguos que se conservan en Hogwarts lo muestran siempre con el gesto levemente alerta de quien espera que en cualquier momento algo requiera su intervención. Su melena rojiza aparece en todos esos retratos ligeramente revuelta, como si acabara de regresar de alguna aventura o como si estuviera a punto de emprender otra. Creía con la misma firmeza con que creía en cualquier otra cosa, que el valor, la audacia y la disposición a defender a los más vulnerables eran virtudes que debían cultivarse desde la infancia. No como mandato, sino como elección consciente, como el tipo de decisión que se toma una vez y luego se confirma cada día. Su legado más conocido es la espada que lleva su nombre, una hoja de acero puro con rubíes incrustados en la empuñadura, forjada por goblins artesanos de la escuela de Ragnuk el primero. Los goblins forjan sus objetos con la convicción de que el metal tiene memoria, que responde a quienes lo tratan con respeto y se resiste a quienes lo usan como mera herramienta. La espada de Gryffindor tiene una propiedad singular que la distingue de cualquier otra arma mágica conocida. Se impregna de aquello que la hace más poderosa cuando se usa con valentía genuina y en defensa de otros. Esta propiedad, que en vida de Gryffindor parecía solo una curiosidad técnica, resultaría ser de una importancia decisiva siglos después. El veneno de basilico que la espada absorbió durante un enfrentamiento en los años 90 del siglo XX la convirtió en una de las pocas armas capaces de destruir los Horrocruxes,
los objetos malditos en que Voldemort fragmentó y ocultó partes de su alma. No fue un diseño deliberado de Gryffindor, sino una consecuencia de la naturaleza misma del objeto que crece con el uso honesto. Helga Hufflepuff provenía de los valles fértiles de Gales, y en ella la magia tenía el carácter de las cosas que crecen, paciente, persistente, profundamente generosa. Si Gryffindor era el fuego, Hufflepuff era la tierra. Sus habilidades en herbología eran legendarias y se decía que era capaz de hacer florecer plantas en terrenos donde ningún otro brujo habría intentado siquiera sembrar. Pero lo que verdaderamente la distinguía de sus contemporáneos era su filosofía de inclusión radical, una posición que en el contexto de su época era más revolucionaria de lo que hoy puede parecer. Cuando los 4 fundadores debatían a quién aceptar en la nueva escuela, Hufflepuff fue la única que no propuso ningún criterio restrictivo. Su respuesta fue sencilla y al mismo tiempo profunda: acepto a todos los que quieran aprender. Esa apertura no era ingenuidad, sino sabiduría acumulada. Hufflepuff comprendía que el talento se distribuye de maneras que no siempre son visibles a simple vista, y que las virtudes que otros desdeñaban por considerarlas ordinarias, la constancia, la lealtad, el trabajo honesto, son en realidad los cimientos sobre los que se construye cualquier cosa que valga la pena. Su copa de oro, uno de los 4 objetos más importantes que la historia de Hogwarts registra, tenía propiedades que solo siglos después se comprenderían en toda su dimensión. Según los textos históricos más antiguos, Hufflepuff la usaba en los primeros banquetes de la escuela como símbolo de hospitalidad, pasándola por las mesas para que todos bebieran de ella. Quien bebía sentía una claridad tranquila, una especie de calma plena que facilita el aprendizaje, la disposición a escuchar, la paciencia con los propios errores. Era, en esencia, la materialización líquida de todo lo que Hufflepuff creía sobre la educación. Rowena Ravenclaw llegó desde las tierras altas de Escocia, y su presencia en cualquier habitación era la de quien no necesita hablar para hacerse notar. Delgada, de gestos precisos y una mirada que parecía procesar varios niveles de realidad simultáneamente, tenía la reputación de ser la mente más brillante de su generación. No era un cumplido vacío. Sus contribuciones a la teoría mágica superaban con creces lo que cualquier mago o maga de su época había logrado. Fue ella quien diseñó gran parte del plano arquitectónico original de Hogwarts, incluyendo el ingenioso sistema de escaleras móviles, los pisos que desaparecen y los pasillos que llevan a destinos distintos según el día de la semana. Ravenclaw valoraba la inteligencia y el aprendizaje, sí, pero también la creatividad y la originalidad de pensamiento que en su visión eran formas de inteligencia que los sistemas convencionales tendían a ignorar. Su diadema de plata, grabada con las palabras que se le atribuyen, resumía esa visión en una sola frase: la sabiduría es la más noble de las virtudes. La historia que rodea la diadema es, en cierto modo, la más dolorosa de todas las que guardan los objetos de los fundadores, porque involucra no solo a su creadora, sino también a su hija. Helena Ravenclaw, que vivía aplastada por el peso de un legado que ningún esfuerzo propio parecía suficiente para igualar, robó la diadema y huyó con ella a los bosques de Albania. Los motivos que la historia registra son los que con mayor frecuencia están detrás de los actos de traición entre personas cercanas. Quería demostrar que era capaz de igualar a su madre, quería salir de la sombra de un nombre que la definía antes de que ella pudiera definirse a sí misma. Rowena Ravenclaw murió de pena sin volver a ver a su hija, después de enviar al varón sangriento, un brujo que sentía por Helena algo que con el tiempo se había torcido hacia la obsesión, a buscarla. El varón la mató en un arranque de furia al verse rechazado, y luego, consumido por la culpa, se quitó la vida. Ambos regresaron a Hogwarts como fantasmas, el varón cubierto de cadenas como penitencia autoimpuesta y Helena como la Dama Gris, y permanecen en el castillo hasta el día de hoy,
portando cada uno el peso de una historia que nunca terminó de resolverse. Y luego estaba Salazar Slytherin. Es tentador, desde la perspectiva de quien conoce el final de la historia, reducirlo al papel de villano fundador, al mal que estaba presente desde el principio. Pero la realidad histórica es considerablemente más compleja que eso, y simplificarla sería hacerle un flaco favor a la comprensión del mundo mágico. Slytherin provenía de los pantanos del este de Inglaterra, una región que en aquella época era tierra de leyendas y seres mágicos que muy pocos se atrevían a estudiar de cerca. Era un parcel hablante, una habilidad rarísima que le permitía comunicarse con las serpientes con la misma fluidez con que otros hablan con sus semejantes. Era astuto, ambicioso y poseía una inteligencia estratégica que le permitía ver los tableros de ajedrez del poder cuando otros apenas distinguían las piezas individuales. Su contribución intelectual a Hogwarts fue sustancial. Fue él quien diseñó gran parte del sistema de defensa encantada del castillo, los muros que repelen la magia hostil, las contraseñas en capas que protegen los espacios más sensibles. El lugar que los cuatro eligieron para construir su escuela no fue accidental. Las montañas del norte de Escocia ofrecían el aislamiento necesario para mantener la institución a salvo de miradas indiscretas. Pero había algo más que la simple geografía. Esas tierras estaban impregnadas de una energía mágica natural, lo que los historiadores mágicos llaman loci potestatis, lugares de poder, donde las corrientes de magia ambiental son suficientemente fuertes como para que incluso los hechizos más complejos resulten más estables y duraderos. El lago negro que rodea parte del castillo actuaba como un escudo natural, y el bosque adyacente, con su densa oscuridad y sus habitantes no siempre amistosos, completaba una barrera de protección que ningún diseño puramente arquitectónico habría podido replicar. El castillo se construyó durante décadas porque la magia aplicada con intención tarda lo que tiene que tardar, y cada torre, cada pasillo, cada sala llevaba la impronta del carácter de quien la había concebido. La torre Gryffindor miraba al oeste, hacia el horizonte abierto. Las mazmorras de Slytherin se adentraban en la roca viva bajo el lago, rodeadas del silencio espeso del agua. Durante los primeros años, los cuatro enseñaban juntos, y las diferencias de carácter enriquecían las clases en lugar de obstaculizarlas. Los estudiantes no eran asignados a casas, sino que rotaban libremente por las enseñanzas de cada fundador, absorbiendo una educación verdaderamente completa. Era un período que los cronistas mágicos describen como la época dorada de Hogwarts, aunque como suele ocurrir con las épocas doradas, nadie lo supo hasta que terminó. Las tensiones que eventualmente romperían esa armonía ya estaban presentes desde el principio, latentes bajo la superficie de la colaboración, esperando el momento en que las diferencias de visión se volvieran más grandes que la convicción compartida que las mantenía unidas. Y ese momento llegó, como siempre llegan las historias de cosas que se construyen juntos y se rompen solos, más despacio de lo que nadie quería admitir y más rápido de lo que nadie estaba preparado para aceptar. Toda historia de crecimiento lleva dentro la semilla de su propia crisis. En el caso de Hogwarts, esa crisis germinó lentamente, durante años, alimentada por una diferencia de visión que en un principio parecía filosófica y que con el tiempo se revelaría como algo mucho más profundo y más difícil de reparar. Slytherin sostenía, con una convicción que aumentaba con los años, que la magia era un don que debía preservarse, que permitir el acceso a jóvenes nacidos de padres no mágicos diluía algo esencial en la comunidad mágica. No era, al menos en su propio marco de referencia, crueldad gratuita, sino lo que él percibía como una estrategia de supervivencia para una comunidad que ya vivía bajo la amenaza constante de la persecución. Los otros tres fundadores rechazaban esta posición con distintos grados de intensidad. Gryffindor con indignación directa, Hufflepuff con una paciencia que tenía mucho de dolor contenido
y Ravenclaw con argumentos que desmantelaban pieza por pieza la lógica de su colega. Las tensiones escalaron durante años y los estudiantes las percibían como siempre perciben los climas institucionales, en los silencios de los maestros en la mesa del profesorado, en los rumores que circulaban entre susurros por los pasillos. Finalmente, Salazar Slytherin abandonó el castillo. La historia no registra con precisión las circunstancias exactas de ese último encuentro entre los 4 fundadores, y los historiadores mágicos han debatido durante siglos si hubo palabras de rencor, de melancolía o simplemente el silencio de quienes saben que han llegado al final de algo irreparable. Lo que sí sabemos es que antes de partir, Slytherin hizo algo que no les contó a sus colegas. Construyó una cámara secreta en las profundidades del castillo, accesible solo a través de una entrada oculta en los baños del segundo piso, detrás de un lavamanos con una serpiente grabada en el grifo. En su interior encerró un basilisco, una serpiente de proporciones imposibles criada durante años con encantamientos que la mantenían en hibernación profunda, con la intención de que solo su legítimo heredero pudiera liberarla llegado el momento. La Cámara de los Secretos quedó sellada bajo capas de encantamientos tan elaborados que ni el propio Dumbledore pudo localizarla durante décadas de búsqueda activa. Durante siglos fue solo una leyenda, el tipo de mito que las instituciones antiguas acumulan con el tiempo como el musgo acumula las piedras. Pero las leyendas, en el mundo mágico, tienen una manera de resultar más literales de lo que nadie esperaría. El basilisco merece una pausa, porque es uno de esos seres que la imaginación popular ha simplificado hasta quitarle toda la complejidad que realmente tienen. En los tratados de criaturas mágicas más antiguos aparece descrito como el rey de las serpientes, no por su tamaño o su veneno, aunque ambos son letales, sino por una suerte de autoridad que otras serpientes reconocen instintivamente en su presencia. Su mirada directa causa la muerte instantánea y su mirada indirecta, a través de un reflejo, puede causar una petrificación que suspende las funciones vitales en un estado que los sanadores mágicos describen como liminal. Ni vivo ni muerto, sino suspendido en algún punto intermedio que la magia convencional no sabe exactamente cómo clasificar. Su veneno es uno de los más poderosos que se conoce, capaz de destruir incluso objetos encantados de la máxima resistencia, con la excepción de ciertos materiales igualmente raros. La pregunta que Slytherin dejó sin respuesta, ¿quién merece acceder al mundo mágico?, se convirtió en una de las más explosivas del imaginario político del mundo brujo, una pregunta que resurgiría con violencia renovada siglos después en la forma de un joven huérfano de sangre mestiza que elegiría llamarse Voldemort. El impacto de la ruptura entre los fundadores fue duradero de maneras que van más allá del drama personal. El sistema de casas se cristalizó en algo más rígido y más identitario de lo que probablemente ninguno de los 4 hubiera querido, con sus propias virtudes, pero también con sus propias sombras. La rivalidad entre Gryffindor y Slytherin se convirtió en una especie de corriente subterránea que atravesaría la historia de Hogwarts durante generaciones, una tensión que cada nueva clase de estudiantes heredaba sin haber participado en crearla. Los objetos que los fundadores dejaron como legado, la espada, la copa, la diadema y el guardapelo, se convirtieron en reliquias que el mundo mágico veneró y buscó con una intensidad que dice mucho sobre la manera en que las instituciones necesitan materializar sus orígenes en objetos tangibles. Pero esos objetos también tuvieron destinos que ninguno de sus creadores habría querido imaginar, y para entenderlos hay que seguirlos a través de los siglos que pasaron entre su creación y el momento en que volvieron a cambiar el curso de la historia. Así que vamos a hacer exactamente eso. La espada de Godric Gryffindor tuvo una historia tumultuosa de posesión y disputa que nunca se resolvió del todo limpiamente.
Los goblins siempre argumentaron que les pertenecía de derecho, siguiendo su propia filosofía según la cual la manufactura implica propiedad permanente, independientemente de cualquier transacción comercial posterior. La perspectiva humana, tanto mágica como no mágica, sostiene que la compra o donación transfiere la propiedad de manera definitiva. Esta tensión, irresuelta hasta el final de la historia que todos conocemos, es un pequeño pero significativo destello de la complejidad política del mundo mágico, donde las distintas culturas tienen sistemas de derecho consuetudinario que no siempre son compatibles entre sí. La espada apareció y desapareció de los registros históricos a lo largo de los siglos con una irregularidad que hacía difícil seguirle la pista, reapareciendo siempre en momentos de crisis, como si tuviera algún sentido propio del momento en que se la necesitaba. Y en el año 1992, impregnada del veneno de basilisco que absorbió en la Cámara de los Secretos, se convirtió en algo que Gryffindor nunca diseñó pero que la naturaleza del objeto siempre había hecho posible, una de las pocas armas capaces de destruir lo indestructible. La copa de Helga Hufflepuff tuvo el destino más oscuro de los 4 objetos fundadores, y esa oscuridad tiene algo de ironía trágica que los estudiosos del mundo mágico no pasan por alto. Cayó en manos de Hepzibah Smith, una anciana coleccionista de objetos mágicos raros que la había adquirido a través de canales que nunca quedaron del todo claros en los registros históricos. Y de las manos de Smith pasó a las de un joven con encanto superficial y ambición sin fondo que trabajaba en Borgin y Burkes con el único propósito de rastrear objetos de poder que añadir a su colección personal. Ese joven la convirtió en uno de sus horrocruxes, fragmentando en ella una parte de su alma y sellándola con encantamientos de protección que hacían casi imposible su destrucción. Que la copa de Hufflepuff, símbolo de generosidad, de compartir, de comunidad, fuera usada como recipiente para ocultar un fragmento de alma corrompida, tiene algo de profanación deliberada, como si la elección del objeto fuera también un gesto de desprecio hacia todo lo que representaba. Lo fue, aunque quien la eligió probablemente no lo pensó en esos términos. El guardapelo de Salazar Slytherin es el 4º objeto, y el más cargado de simbolismo en relación con la historia de su creador. De oro, con una S de serpiente en relieve, tiene una historia que pasa por siglos de transmisión oscura, hasta llegar a manos de Merope Gaunt, una bruja de la línea directa de Slytherin que vivía en la más absoluta miseria, en una cabaña deteriorada de los campos ingleses. Merope vendió el guardapelo por 10 galeones a Borgin y Burkes, uno de los últimos objetos de valor que le quedaban, un hilo directo con su linaje, en un momento de desesperación que dice todo sobre lo que la herencia sin recursos materiales puede hacer con una persona. De Borgin y Burkes pasó a Hepzibah Smith y de Smith a Voldemort, que lo convirtió en otro de sus horrocruxes. La cadena del guardapelo tiene algo de asfixiante, literal y metafóricamente. Quien lo porta durante mucho tiempo sin estar preparado siente sus pensamientos oscurecerse, su ánimo deteriorarse, su percepción de sí mismo y del mundo distorsionarse hacia el miedo y el rencor. Es un objeto que actúa como espejo de las inseguridades más profundas de quien lo lleva, amplificándolas hasta volverlas insoportables. Los 4 objetos fundadores, tomados en conjunto, forman una especie de mapa de las virtudes y las sombras de sus creadores. Y en la historia de cómo 3 de ellos terminaron convertidos en recipientes del mal más concentrado que el mundo mágico jamás había conocido, hay una pregunta que vale la pena dejar flotando, sin respuesta apresurada. ¿Qué dice de nosotros aquello que consideramos más valioso? ¿Qué dice de Hufflepuff que su copa, símbolo de la generosidad, fuera elegida como cárcel de un alma fragmentada? ¿Qué dice de Ravenclaw que su diadema, símbolo del conocimiento, fuera robada por quien más necesitaba su propio conocimiento de sí misma? ¿Qué dice de Slytherin que su guardapelo, símbolo de su linaje, terminara en manos de la mujer más empobrecida de ese mismo linaje,
vendido por necesidad antes de llegar al peor de sus descendientes posibles? Las reliquias de Hogwarts son hermosas y son terribles al mismo tiempo, y esa combinación es exactamente lo que hace que sigan siendo fascinantes 1000 años después de que sus creadores dejaran de existir. Hogwarts es, ante todo, una escuela. Y como toda escuela que se precie, tiene un currículo, un conjunto de materias que forman, con el paso de los 7 años de estudio, algo más que un catálogo de habilidades. Las clases comienzan cuando los estudiantes tienen 11 años, la edad en que la magia de quienes tienen poderes empieza a ser suficientemente consistente como para ser trabajada con precisión. Llegan a un edificio que puede intimidar por su escala, pero que tiene algo entrañable en los detalles. La escalera que se mueve pero siempre lleva a donde necesitas ir, las antorchas que se encienden solas cuando pasas cerca, los tablones de anuncios con notas escritas, con una caligrafía que podría pertenecer tanto al siglo X como al XX. El trayecto desde los 11 hasta los 17 años es un camino que no solo enseña magia, sino que construye una manera de entender el mundo, o más exactamente, una manera de entender los mundos. El visible y el invisible, el que responde a la lógica y el que responde a otra cosa más difícil de nombrar. Transformaciones es una de las materias fundacionales del currículo, y su principio es simple en el enunciado e infinitamente complejo en la práctica. Todo puede convertirse en otra cosa, pero esa conversión requiere una comprensión precisa de lo que la cosa es en su naturaleza más esencial. No se puede transformar aquello que no se comprende, al menos no de manera controlada y reproducible. Los primeros ejercicios son modestos. Convertir una cerilla en una aguja, hacer que un caracol se vuelva salero, transformar un ratón en un calcetín aunque el resultado a veces conserve cola y orejas durante más tiempo del deseable. Pero la disciplina escala hacia terrenos mucho más exigentes con el paso de los años. La transformación humana y animal, los animagos, brujos y brujas que aprenden a convertirse en animales específicos mediante un proceso que lleva años y que requiere una concentración y un autoconocimiento excepcionales. Y finalmente, los encantos de transformación complejos que forman la base de muchos de los hechizos más avanzados del mundo mágico. Quien domina transformaciones en su nivel más alto tiene una comprensión de la naturaleza de las cosas que va mucho más allá de la técnica mágica, una comprensión que los profesores más reflexivos de la materia llaman, en sus textos teóricos, ontología práctica. Encantamientos es la materia que, de todas las del currículo, más directamente conecta la práctica mágica con la vida cotidiana. Encantar objetos, aplicar hechizos que alteran el comportamiento de la materia o de los seres, modificar propiedades físicas, la levitación, la multiplicación, los encantos de protección, los de claridad, los de confusión. Es una materia que requiere precisión en la pronunciación, algo que los estudiantes más nerviosos descubren a veces a su costa cuando una vocal incorrecta produce efectos completamente imprevistos, y también lo que los profesores llaman intención concentrada. No basta con saber el hechizo, hay que querer que ocurra de una manera específica, con una claridad que el nerviosismo y la distracción tienden a erosionar. Los estudiantes que mejor rinden en encantamientos suelen ser quienes combinan una memoria técnica sólida con la capacidad de mantener la calma bajo presión. Una combinación menos común de lo que podría parecer. Los hechizos más utilizados en la vida cotidiana del mundo mágico, desde el lumos que produce luz hasta el accio que llama objetos a distancia, pertenecen al territorio de encantamientos y su dominio fluido es lo que distingue a quien usa la magia con soltura de quien la usa con esfuerzo. Pociones ocupa un territorio fascinante en la intersección entre la magia y algo que en el mundo no mágico se llamaría química, aunque esa comparación no hace justicia a ninguna de las dos disciplinas. Preparar una poción correctamente requiere seguir procedimientos exactos, medir con precisión,
controlar temperaturas y respetar los tiempos de cocción con una disciplina que no admite aproximaciones. Pero también requiere algo que ningún libro puede enseñar del todo: la intuición sobre cuándo una poción está lista, la capacidad de leer señales sutiles, el color, el olor, la textura, el sonido que hace al hervir y ajustar el proceso en consecuencia. Los alumnos más brillantes de pociones suelen ser quienes logran integrar ambas dimensiones, el rigor del procedimiento y la sensibilidad hacia lo que el proceso tiene de vivo e impredecible. Las pociones más conocidas del currículo incluyen el polijuice, que permite transformar temporalmente la apariencia de quien lo bebe en otra persona siempre que se disponga de un fragmento del cuerpo de esa persona; el veritaserum, un suero de veracidad tan potente que 3 gotas son suficientes para disolver la resistencia a decir la verdad del individuo más entrenado; y la Felix Felicis, la pócima de la suerte líquida, cuyo proceso de elaboración es tan delicado y tan prolongado, 6 meses de cocción constante, que incluso los potion makers más experimentados la abordan con un respeto que raya en el temor. Defensa contra las artes oscuras tiene la historia institucional más accidentada de cualquier materia en Hogwarts, y su maldición profesoral es uno de esos hechos del mundo mágico que parecen imposibles hasta que se los ve en perspectiva histórica. Durante décadas, ningún docente logró mantenerse en el puesto más de un año académico. La maldición fue puesta, según la reconstrucción que los especialistas han realizado, por Tom Riddle cuando Dumbledore le negó el puesto que había solicitado, y se mantuvo activa hasta la caída definitiva de Voldemort. El resultado fue un desfile de personalidades en el aula que va de lo brillante a lo nefasto, pasando por lo excéntrico, lo cobarde y lo directamente peligroso. A pesar de esta inestabilidad crónica, la materia es esencial. El mundo mágico tiene una dimensión oscura, criaturas peligrosas, hechizos diseñados para causar daño, brujos y brujas dispuestos a usar la magia de maneras que violan la ética más básica. Negarse a conocer esa dimensión no la hace desaparecer, solo vuelve a quien la ignora más vulnerable ante ella. Los temas incluyen el estudio y la defensa contra criaturas oscuras como los Boggarts, los Inferus y los Dementores, la historia de las maldiciones imperdonables y el debate ético sobre su uso en situaciones extremas, y técnicas de escudo y contraencantamiento que han salvado vidas en cada uno de los periodos de mayor violencia que el mundo mágico ha atravesado. Historia de la magia es, con una regularidad que los estudiantes encuentran cómica, la materia que más favorece el sueño involuntario. El profesor Binns, que tiene la distinción de ser el único fantasma que ejerce como docente en Hogwarts, lleva décadas impartiendo la misma clase con la misma voz monocorde, el mismo ritmo imperturbable, la misma desconexión absoluta con el hecho de que hay seres vivos en el aula que necesitan algo más que un dictado interminable de fechas y revueltas de goblins del siglo XIV. Que Dormitus esté leyendo este guión y que tú lo estés escuchando en este momento tiene, si te detienes a pensarlo, una relación curiosa con la clase del profesor Binns. Y sin embargo, el material que cubre la materia es fascinante en sí mismo. La historia del mundo mágico es una historia de conflictos, de descubrimientos, de tensiones entre la integración y el aislamiento respecto al mundo no mágico, de figuras extraordinarias cuyas decisiones cambiaron el curso de la civilización para todos los que vinieron después. El problema nunca fue el contenido sino la forma, lo cual es, en el fondo, uno de los grandes problemas de la educación en cualquier mundo. Astronomía se enseña principalmente de noche, en la torre de astronomía, que tiene el privilegio de ser el único lugar en Hogwarts donde se puede ver el cielo sin que ningún encantamiento lo altere ni lo interprete. Los estudiantes aprenden a identificar y trazar las posiciones de los cuerpos celestes, a comprender los ciclos lunares y sus efectos sobre la práctica mágica, y a utilizar la cartografía estelar para cálculos que tienen aplicaciones en áreas tan distintas como la aritmancia y la preparación de pociones que requieren ingredientes recolectados en momentos astronómicos precisos. La luna llena es especialmente relevante en relación con los licántropos,
pero también tiene efectos más sutiles sobre la potencia de determinados hechizos y el comportamiento de ciertas criaturas mágicas que los manuales de nivel básico tienden a subestimar. Las noches despejadas en la torre de astronomía tienen la calidad específica de los momentos en que el tamaño real del universo se vuelve brevemente perceptible, esa mezcla de asombro y de pequeñez que no resulta aplastante, sino curiosamente reconfortante. Y hay algo en mirar las estrellas desde una torre de piedra que lleva siglos mirando el mismo cielo que hace que el tiempo personal, con todos sus problemas y sus urgencias, se vuelva momentáneamente menos pesado. Las materias selectivas se incorporan a partir del tercer año y permiten a los estudiantes comenzar a especializarse según sus intereses y aptitudes. Aritmancia es considerada la electiva más exigente desde el punto de vista intelectual. Es el estudio de las propiedades mágicas de los números, una disciplina que combina la precisión matemática con la intuición mágica de una manera que resulta natural para muy pocas personas. Quienes tienen aptitudes para ella suelen convertirse en algunos de los mejores teóricos del mundo mágico, capaces de predecir con notable exactitud los resultados de encantamientos complejos antes de intentarlos, simplemente a través del cálculo numérico de sus componentes. Adivinación es, en el polo opuesto, la electiva más debatida en términos de su legitimidad como disciplina académica. Sus defensores argumentan que hay formas genuinas de percepción del tiempo y las probabilidades que van más allá de los sentidos ordinarios, mientras sus críticos sostienen que la mayor parte de lo que se enseña bajo ese nombre es pensamiento vago, presentado con suficiente misterio como para parecer profundo. La verdad está probablemente en un término medio. Existen oculus genuinos, personas con capacidad real de percibir futuros posibles, pero son extremadamente raros, y la mayor parte del trabajo predictivo que se practica en el aula de adivinación tiene una confiabilidad que los propios examinadores del ministerio han calificado, en informes internos que alguna vez se filtraron, como modesta. Cuidado de criaturas mágicas ofrece contacto directo con los seres que pueblan el mundo mágico pero que no son humanos. Hipogrifos, niflers, testral, unicornios, fénix y decenas de otras especies que tienen sus propias necesidades, sus propias formas de comunicación, sus propios lugares en el ecosistema mágico. La materia enseña a observar con respeto, a acercarse sin proyectar expectativas propias, a entender que la naturaleza tiene lógicas que no siempre se alinean con lo que los humanos consideramos conveniente o agradable. El hipogrifo es quizás el ejemplo más directo de esta lógica. Es un ser que exige ser mirado a los ojos, que el contacto visual se sostenga sin parpadear, que la reverencia sea lenta y genuina, y que solo entonces se acerque. Cualquier gesto de prisa o de subestimación resulta en consecuencias que los manuales de primeros auxilios mágicos describen con un nivel de detalle que hace que los estudiantes de primer año de la materia sean, típicamente, los más cuidadosos del castillo. Estudios muggles, runas antiguas y ophidología completan el menú de electivas disponibles, cada una con su comunidad pequeña pero apasionada de estudiantes que encuentran en esas disciplinas algo que el currículo troncal no les da. Estudios muggles, para quienes quieren entender cómo funciona el mundo no mágico en sus propios términos, sin la condescendencia que a veces caracteriza la visión del mundo mágico sobre sus vecinos. Runas antiguas, para quienes sienten que el lenguaje más profundo de la magia es uno que precede a todas las lenguas que hoy se hablan, uno que está grabado en piedra y madera y en los bordes de los sueños más viejos. Ophidología, el estudio de las serpientes y sus poderes, una disciplina tan antigua como el propio mundo mágico y que, con la figura de Slytherin como sombra perpetua, carga un peso simbólico que sus estudiantes aprenden a llevar con conciencia. Cada una de estas electivas es, en su propio modo, una manera específica de mirar el mundo que resulta más propia que cualquier otra para quien la elige, y hay algo hermoso en una institución que tiene espacio para tantas maneras distintas de querer entender.